muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos. Gracias una vez más. Le agradecemos a usted su fiel sintonía a esta programación que es lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Este mensaje traído por el pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para nuestro estado aquí en Carolina del Norte, como así para diferentes estaciones, como es Radio Estéreo Vida, Radio Shalom en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. También saludamos a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York y a todo Radio Escucha que nos sintoniza en cualquier parte del mundo a través de esta señal, esta frecuencia en el internet, que es el www.radiodoración.com, igualmente como en el TuneIn Radio. Ahí usted puede buscar Radio Oración y nos encuentra con estos programas. Agradecemos al pastor Natividad Ramos Ramos en esta carta maravillosa que nos ha sido entregada. En la primera carta de Pedro estuvimos viendo preciosas enseñanzas, cómo Dios ama a su pueblo y cómo nosotros también debemos amar a Dios. Así es que le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos Ramos en esta mañana, esperando que Dios use grandemente como lo ha hecho anteriormente. Pastor, muy buenos días, sus micrófonos son suyos. Gracias, hermano Isaí. Verdaderamente es una oportunidad preciosa, de bendición, de poder participar con ustedes y reflexionar sobre estas cuestiones de la palabra que nos han acompañado por tantos años y que han creado un acervo de fe en nuestro corazón, y que con la mejor voluntad la compartimos esperando fruto, esperando que usted sea bendecido, pero que al explicar la fe usted sea arraigado en esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. La intención de enseñar cuestiones de fe y de doctrina siempre han sido, por parte de nuestro trabajo, hacer que los creyentes lleguen a ser creyentes de larga duración, creyentes que duren, no creyentes tambaleantes que hoy están y mañana ya no están. Definitivamente creemos en esta vida eterna, creemos en la permanencia del Señor Jesús y consecuentemente creemos en la permanencia de los creyentes en esta fe. Así que, mis hermanos, muchas gracias por recibirme. Y efectivamente hemos estado tratando sobre esta primera carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos que andaban bajo condiciones de desventaja, dispersos en varios países, a raíz de la persecución incipiente que ya empezaba a mostrar su rostro y que habría de arreciar a poco tiempo. Pero estos hermanos, por supuesto, se sintieron que estaban en una condición difícil de desventaja y de aflicción. Y es cuando el apóstol Pedro, como un buen pastor, contempla, observa su rebaño y les ministra esta preciosa carta. Y bien, estamos en el capítulo 3, donde el apóstol, déjeme decirle una idea, donde el apóstol ha estado desarrollando toda una serie de ideas. Vaya, las ha ido escalando. Y desde el capítulo 3, recién entramos al capítulo, el apóstol se dirige a las mujeres y dice: vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Pero luego, esto lo hace precisamente con el propósito de hablar de una vida de calidad en el hogar. Es decir, a la mujer le dice que se sujete a su marido, pero que al marido le dice que en correspondencia a él también le dé calidad de vida. De tal manera que, si usted va conmigo en la idea, el apóstol Pedro está hablando de la vida familiar, que tiene comunión, que piensan lo mismo,
que es una vida familiar saludable. Desde luego, pero esa figura en realidad el apóstol Pedro la traslada a la iglesia. Porque familias saludables que integran una iglesia también muy bonita, muy saludable, con calidad de vida, con calidad de comunión. Y es entonces cuando el apóstol les plantea como iglesia una idea semejante, es decir, que en todos haya un mismo sentir, cosa que parecía imposible de los imposibles. Pero luego el apóstol Pedro en el mensaje pasado, cuando dijo, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ya ha establecido una especie de infraestructura, pero ahora avanza, y entonces a esos creyentes les dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Y yo digo que esta idea que presenta el apóstol Pedro, pues va a ayudar mucho a ese montón de ideas de que un creyente está bajo maldición, o bien de que en la vida práctica se sienta herido porque lo maldijeron. Realmente las palabras, el consejo del apóstol Pedro irá en la dirección como esto: ¿de qué te preocupas? Fíjese bien, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia, porque el que quiere amar la vida y buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, que esa es una cosa, haga el bien, esa es la otra. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Muy bien, pues esperamos que estas ideas pastorales trasciendan y se arraiguen en nuestro corazón, porque indiscutiblemente son inspiradas por el Espíritu Santo para dar calidad de vida al hogar y para dar calidad de vida a la iglesia. Que la iglesia sea un sitio de paz y no una guerra sin cuartel, tipo Corinto, donde era prácticamente un pueblo que un pueblo que había sido bendecido por Dios de manera muy amplia, dones, ministerios, manifestaciones. Pablo les dijo, estáis enriquecidos. Bueno, sí, pero era una iglesia muy problemática, que a mí siempre me ha intrigado. ¿Cómo es posible que una iglesia llena de bendiciones, de manifestaciones, fuera la iglesia más problemática que nos presenta el Nuevo Testamento? Bueno, usted piénselo. Somos llamados para una vida de paz y una vida de bendición. Así que el mensaje pasado, el día viernes, se basó en el capítulo 3 de los versos 8 al 12 de Primera de Pedro, donde el apóstol estableció un principio para lograr una comunión de calidad entre las familias como entre los creyentes. Y manda a todos los creyentes ser de un mismo sentir, porque fue una orden. Ser de una misma mente, de una misma manera de pensar, que a simple oída eso, pues medio mundo diremos con toda justicia, cosa imposible. Y cosa imposible que en la diversidad de pensamiento
se pueda lograr semejante condición de igualdad de pensamiento. Digo, a mí en lo personal le llamé en un principio, hace muchos años, el imposible de los imposibles. Decían los antiguos, cada cabeza es un mundo, pero esto no es aplicable a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no se guía por refranes ni por eslogan, sino por lo que establece la Escritura. Y el apóstol, sabiendo que estamos atrapados en esa supuesta imposibilidad, la resuelve. Y la resuelve en el sentido de decir, bien, entonces, ¿qué les parece si esto, en vez de verlo de manera de grupo, lo vemos de manera particular de cada uno de los creyentes? Y es cuando entonces parte del cómo es cada uno o del ser de cada uno. Y si en el ser interno de ese cada uno se llegaba al convencimiento de que era posible, que era necesario, entonces ese cada uno, al estar convencido de esa posibilidad, entregaba esa convicción en manos de la voluntad, es decir, del querer que exista esa comunión. Porque entonces el apóstol Pedro está trasladando la imposibilidad al querer o al no querer. Y de allí entonces se facilitaba la comunión de los todos. Y yo espero que haya sido posible, que haya explicado de tal manera que sea entendible este punto fino del apóstol Pedro. Luego entonces, lo que parecía cosa imposible, se hizo posible. Ese era el punto que el apóstol Pedro estaba proponiendo a los hermanos. Que los redimidos habríamos de tener un mismo propósito. ¿Sobre qué, hermano Pedro? ¿Sobre la comunión de la iglesia? ¿De tener todos una manera de pensar? Y que en términos de comunión sí es posible lograr esa meta. ¿Sabe por qué? El apóstol está dando mandamiento, no una alternativa. Estaba dando una orden que fueran una iglesia donde todos practicaran, escúcheme bien, una fraternidad compasiva. Y voy a ser muy deliberado, donde todos, sin excepción, fueran misericordiosos, donde todos, sin excepción, fueran amigables, donde todos tuvieran misericordia, donde todos tuvieran una misma manera de pensar sobre esto. Y estoy diciendo todos de manera deliberada. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia y en esa comunión en Cristo no puede haber un creyente que se segregue y que tome dirección contraria a esta intencionalidad divina de lograr la comunión en el cuerpo de Cristo. Por eso todos, para que nadie piense que pueda ser una excepción en el cuerpo de Cristo. Es más, de hecho, yo le voy a decir algo. Nosotros no creamos la comunión en el cuerpo de Cristo. La comunión ya fue hecha, puesto que el Espíritu de Dios nos injertó en el mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, participamos de cosas en común. Solamente somos llamados para conservar la comunión en el cuerpo de Cristo, donde todos, sin excepción, fueran misericordiosos, donde todos, sin excepción, fueran amigables. Así que mi hermano que me escucha,
de ninguna manera usted queda excluido de ese mandato. Si es un redimido, si es un hijo de Dios, si es un simpatizante, no le digo nada. De lo contrario, si no se pone la voluntad para lograr eso, no podrá haber comunión en la iglesia en términos de creyentes, en términos de congregación. Y es sobre eso que yo pregunto. ¿Habrá alguno que no quiera esa clase de iglesia? Si le preguntamos a cada creyente, ¿habrá alguno, nos encontraremos alguno que diga, no, yo no quiero esa clase de iglesia? Sin duda, no vamos a encontrar a uno solo que diga lo contrario. Más bien dirá que es bueno. Y dije que sería difícil encontrar alguno que pensara de manera diferente y dijera, no quiero esa comunión. Y fue así que con ese antecedente del mensaje pasado, entramos al mensaje de esta mañana. El apóstol está ministrando ese pastor a partir del verso 9. Sin embargo, el apóstol sigue hablando del mismo tema en realidad, solo que en el versículo 8 lo hizo en términos positivos. Es decir, enseñó lo que debe hacer la iglesia, lo que deben hacer los creyentes. Y fue así que nos llevó, fíjese bien, lo que debe hacer la iglesia, pero a partir del verso 9, el apóstol sigue con el mismo tema, solo que en el verso 8 lo hizo en términos positivos, es decir, lo que debe hacer la iglesia, mientras que en este versículo 9 lo hace en términos negativos, lo que no debe hacer la iglesia, lo que no debe hacer el creyente en particular. Y fue así que nos llevó a ver la relación de los creyentes con los no creyentes. Pues no podemos pasar por alto que esta carta fue escrita en un trasfondo de persecución, de hostilidad, de aflicción, porque era una hostilidad desde donde se hacía mal a los hermanos. Y no solo llegaban a ser ofensa de palabras, sino daños físicos, legales, porque Pedro prevé esto al decir cuando sea un creyente llevado a un juicio, haya quien lo defienda de los paganos porque vieron su conducta. Entonces nos autoriza para hablar también de daños legales, sociales, laborales. Y eso en medio de un mundo pagano. Así que el apóstol aborda este problema de la maldad que los no creyentes ejercen sobre los hijos de Dios, poniendo enfrente a esa maldad lo que los creyentes no deben hacer y lo que sí deben hacer. No deben hacer. ¿Qué cosa no debe hacer un creyente? Pues no debe de ocuparse ni obsesionarse de devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Y aquí quiero hacer la precisión, que no está hablando de algún creyente que le hace mal a otro creyente, que sí los hay. De manera antinatural, sí los hay. Y hasta se alegran. Pero eso es cosa aparte. Porque esto es cosa que no existe en el ideal de Dios.
Y si algún creyente lo hiciera, el apóstol, en este caso, lo hubiera amonestado con dureza. Pero no lo hace, porque no está hablando de ese problema. Porque cosas así entre creyentes son actos intolerables, en tanto son actos que atentan contra la comunión en el cuerpo de Cristo. Yo espero que estas ideas del apóstol Pedro, porque no son mías, yo se las estoy explicando, desglosando, pero son ideas que vienen en la palabra. Y yo espero que esto sea una bendición y muchos hijos de Dios corrijan ruta, porque esto es un problema que no lo podemos ocultar. Pero volvamos. Él habla a los creyentes y les dice que no devuelvan mal por mal. Pero veamos eso más de cerca. Cuando dice el apóstol no devolver mal por mal, en este caso se refiere a actos verdaderamente cometidos contra el creyente. Aquellos que perjudican, que son dañinos, que son destructivos. Y el apóstol, mis hermanos, no deja de considerar una cuestión muy valedera, que son cosas que pueden causar en el creyente indignación, y aún voy a agregar esto, indignación muy justificada, y hace que el pensamiento de los hijos de Dios se amontonen y se abriguen intenciones de desquite, devolverles de la misma manera el mal que nos hacen. Y yo digo, si no fuera así, que era lo que Pedro estaba tratando de cuidar, que no anidaran esos resentimientos, porque mire, el resentimiento carcome el alma. Arrójelo al bote de la basura todo resentimiento, que Cristo nos ha hecho bien, y eso está por encima de cualquier mal que a nosotros nos hagan los que no creen. Porque si no fuera así, que eso podía suceder, que Pedro se está adelantando, pues qué sentido tendría que el apóstol se parara enfrente de las intenciones muy posibles de los hijos de Dios para advertirles: no tomen venganza, no hagan eso. Porque también es muy cierto, muy, muy cierto, y viene a mi mente ahorita lo que decían los antiguos, que los favores, hermanos, los favores se escriben en la arena, pero las ofensas se esculpen en la roca. Y es muy cierto, y en la arena se borran. Y usted hace favores, viene a la gente, y parece que las escribieron en la arena. Nunca se dan por enterados, ni por agradecidos. ¿Pero acaso usted da ayuda para que sean agradecidos con usted? Pero las ofensas, no, las ofensas no. Esas se esculpen en la roca. Y pueden pasar siglos. Pero eso de que en el alma del creyente se graben las ofensas, el apóstol declara que una cosa como esa es una deficiencia en el alma del creyente, que incitará, fíjese bien, por lo menos veámoslo desde este lado, posiblemente diga: no le voy a hacer mal, porque soy un creyente, pero tampoco le voy a hacer bien. ¿Qué le parece? Cuando que Pedro dice que no devolvamos más por mal, que hagamos bien. Por eso, fíjese bien, no voy a hacerle mal, no tengo la intención también de no hacerle bien al ofensor, pero una actitud así
al creyente lo hace entrar en conflicto con el versículo 11 que dice, apártese del mal y haga el bien. Es decir, tiene dos cosas que hacer. Una es apartarse del mal, o en este caso, no devolver maldición por maldición, pero la más gloriosa, frente a eso, hágales el bien. Eso duele, porque hacer el bien a quienes nos han hecho tanto mal, la Biblia enseña que es un deber cristiano. Y eso duele sin duda. Y ese mal que se hizo, y ese hacerles bien, y que duele, puede llevar al creyente en alguna ocasión, y yo quiero que usted piense en lo que le voy a decir, lleve al creyente en alguna ocasión a buscar la manera de desquite, de revanchismo, de desquitarse de ese mal con otro semejante, o por lo menos alegrarse que al otro le fue mal. Eso no hace el alma del Hijo de Dios, porque a veces decimos, pues me hizo mal, pero miren qué bueno que le pasó. Discúlpeme, pero no se puede usted alegrar del mal ajeno. De tal manera, busca manera de desquitarse. Es en eso a lo que el apóstol le imprime fuerza. Y lo hace con un no contundente. No devuelvan mal por mal. Pero debo entonces hacer un señalamiento. Y es que si usted, como hijo de Dios, se queja que le hicieron mal, exige también que usted no sea responsable de haber dado motivos. Porque luego nos quejamos del mal que nos hacen y escondemos los motivos que nosotros dimos. Es que le hayan hecho mal sin causa. El apóstol está hablando de cuando le hacen mal sin causa. Si lo maldicen porque usted hizo mal, pues creo que es su cosecha. Y es cuando el apóstol manda que no se devuelva mal por mal, aún sin haber dado motivo. Ese es lo glorioso. No devuelva mal por mal, sabiendo claramente que usted no dio motivos. Cualquiera que sea la razón, usted no tendrá ninguna razón para ejercer eso que he llamado los mecanismos de la venganza. O quizás sea propio llamarle los mecanismos del desquite. ¿Le parece mejor esa aclaración? Sin embargo, iré más allá de eso. Y voy a agregar que si le hacen mal, aún partiendo de que usted no tiene ninguna culpa en eso, pues aún con todo y eso, no tendrá jamás razón de creyente para esconder en su corazón aquellas ideas como esta: se la voy a guardar para cuando se ofrezca. ¿Sí ha oído eso? Sí, mucho creyente le he oído decir eso: se la voy a guardar para cuando se ofrezca. ¿Y sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque los hijos de Dios no nos dedicamos a hacer emboscada a nadie. No somos cazadores de almas. Y aún más, dice el apóstol, que ni siquiera conteste los agravios. Y mire cómo es que el apóstol detiene esas intenciones, diciendo, sino antes, bendecir a los que os maldicen
Y ese sino antes es una conjunción que se usa para contraponer un concepto negativo, que es eso de hacer mal por mal con otro, que es afirmativo o positivo, sino antes, por el contrario, bendiciendo. Así es como un hijo de Dios responde al mal, bendiciendo aún a sus enemigos. Y hace énfasis el apóstol, por el contrario, bendiciendo. Ahora, es cierto que la Escritura enseña: ascuas amontonará sobre su cabeza, pero no bendiga a la gente y en su fuero interno se alegre y diga: te estoy amontonando brasas sobre tu cabeza, amiguito. Tampoco eso. Usted cumpla haciendo el bien, que lo demás le pertenece a Dios. Ahora, si usted cuestiona esto, o por si lo cuestiona, el apóstol nos revela una gloriosa razón. Escúcheme bien. Dice: porque no fuimos llamados para eso. Cristo nos llamó a salvación no para hacer daño a los demás, porque no somos depredadores de la vida de nadie. Por eso dice Pedro: sabiendo que vosotros sois llamados, oiga, ponga atención a esto, para que poseáis bendición en herencia, santo Dios. Es decir, yo tomo una herencia como se toma una propiedad. La bendición de Dios es mi propiedad, está en mi vida, en mi alma, por amor de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ocuparse de las maldiciones o de que también esas cosas que dicen que las herencias generacionales, cuando que nosotros poseemos la bendición como una herencia, como se toma una propiedad? Es decir, Pedro diría: ¿qué se andan ocupando de esas cosas, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia? Ahora espéreme, ¿dijo sabiendo? Bueno, ese sabiendo, mire, en el griego significa estando informado. Lo que no hay modo de que usted no lo sepa. Lo que se da por cierto que sí lo sabe. Y si no lo sabía, debe saberlo. Y ninguno de ustedes en ninguna iglesia de Jesucristo podrá decir que no tiene suficiente información. Y más vale que la tenga. Que nos llamaron para poseer bendición. No somos llamados meramente para hacer bendición, sino somos llamados para poseer como herencia esa bendición en el carácter de una posesión, puesto que es una herencia. No somos llamados para llegar a heredar la bendición. No. Somos llamados para poseerla, tomar posesión de ella. Y si la bendición ya la poseemos, entonces mire esta lógica de Pedro. Entonces, ¿por qué injurias o maldiciones les pueden dañar? Si ustedes son poseedores de la bendición de Dios. Por eso la pregunta del verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? ¿Ve usted lo vano de estarse preocupando por las maldiciones? Pedro dice: dense cuenta, deben saberlo, que ustedes tienen la bendición en ustedes como una herencia, como propiedad. Y entramos al verso 10, cuyas raíces son antiguas, en el Salmo 34, 12 al 16. El que quiere amar la vida y el que quiere ver buenos días, dice la Escritura. Ahora,
Pero ¿qué cosa es eso de querer buenos días? Bueno, yo digo que sería algo así como el que quiere ver en su vida días felices, no se envuelva en los males, como los males del hablar, que le harán sentir que aunque usted vive en Cristo, su vida es una carga llena de amarguras y de resentimientos. Pero Pedro asegura que sí es posible ser felices. ¿En donde? Aquí en esta tierra. Yo siempre he sostenido, a pesar de que hemos tenido una vida muy dura, muy dura, hemos mordido el polvo, hemos encontrado que Cristo nos ha hecho felices. Porque sea en esta vida o en la otra, Él nos tiene asegurados. Si el creyente no se rebaja a usar las formas que el mundo usa, pues no dice resistir con el bien el mal. Y le voy a decir algo: cuando no hay oposición del mal con el mal, sino se vence con el bien el mal, escúcheme bien, posiblemente tenían todas las intenciones de hacerle mal. Usted era el blanco de esa maldad. Pero cuando usted vence el mal con el bien, el mal no pudo encontrarlo como su blanco. Y queda estéril, anulado. Y a usted no le toca. Usted me va a decir, hermano Ramos, pues eso lo está usted diciendo bajo una condición muy tranquila de donde está usted predicando. No, nuestra vida ha sido sumamente dura. Y sostengo que Cristo es suficiente y que es bondadoso Dios y Señor. Y que aún en los tiempos difíciles su mano está allí con nosotros. Y el mal queda anulado. Es esta la receta del buen vivir, diría yo. Pedro dice, les estoy dando a ustedes una receta, un instructivo del vivir felices. ¿O acaso no es eso lo que queremos? Pero, ¿por qué tanto creyente vive una vida tan complicada? Donde dice, como lo dijo Jacob, cuando le preguntó el faraón, tus años, dijo pocos y muy malos. ¿Diría usted que sus años han sido pocos y muy malos? Desde hace 53 años, el Señor me ha hecho bien. Y no soy excepción, porque Él es bueno con todos. Pero ¿por qué se complica afirmando que son muy pocos los días buenos que le ha tocado? ¿Por qué tan escasos esos días? Por eso Pedro asocia, no devolver mal por mal. Ahora, si Pedro está diciendo que sí es posible conseguir los buenos días, pues usted tiene que decir, Señor, tu palabra lo dice. Por eso Pedro asocia el no devolver el mal con el mal, ni maldición con maldición, como la base, la causa, la receta de una vida feliz. Y una vida, no una vida de creyente amargado. El apóstol Pedro asocia esos buenos días a frenar su lengua y del mal a no frenar su lengua. De allí que en el verso 11, donde habla de la antítesis, de lo que es conflictivo. ¿Qué cosa es la antítesis de lo conflictivo? La paz. Lo contrario de los malos días, los buenos días. Y dice, apártese del mal y haga el bien. En antiguos escritos decían, además de apartar tus palabras de la maldición, apártate también en los hechos. Haga usted el bien. Sin duda el apóstol ha hecho de la frase
ver buenos días un sinónimo de vivir en paz? Definitivamente, el que vive buenos días está lleno de gozo y está en paz. El apóstol entonces nos está asegurando, o digamos Dios nos está asegurando a través del apóstol, que sí se puede conseguir la paz, vivir en paz y tener buenos días. Solo que la paz no es resultado de la ociosidad del alma. La paz hay que buscarla. Por eso dice, busca la paz y síguela. Esa paz del vivir es algo entonces que sí se puede encontrar. Y que además de habérsela encontrado, usted tiene que apegarse a ella, seguirla empeñosamente. Desafortunadamente, o qué le puedo decir, ese no es ideal de los ociosos. El hebreo significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido. Digo, esta mañana usted está viviendo malos días. ¿Por qué no le dice al Señor, por tu palabra, yo voy a hacer lo que el apóstol Pedro está enseñando? Y usted va a ver lo que empieza a cambiar en su vida. O algo que falta. O que por lo menos no se sabe dónde está. ¿Dónde está su paz? Le pregunto yo, ¿en qué parte de su vida la perdió? Para ir a buscarla. Los del antiguo tiempo dijeron que la paz se buscaba abandonando las palabras hirientes. Hay creyentes que son muy duros con su palabra, son hostiles, se solazan en palabras injuriosas y luego quieren paz. Yo no creo en ese sofisma de un hombre que dijo, si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo no creo en ese sofisma. Pedro está diciendo, no entres en guerra. La paz no se busca así, sino haciendo el bien. Debo decir entonces que la paz se pone luego fuera del alcance de los que no refrenan su lengua. ¿Sabe a qué distancia, mi hermano, está su paz? A la distancia del dominio de su lengua. Coincidencia y coincidente con Santiago. La lengua. Un pequeño miembro inflamado del infierno. La paz que no sabe dónde la dejó o que no sabe dónde está. Pedro le asegura que se dejará ver esa paz cuando usted empiece a hacer el bien. Y cuando la tenga a su alcance, entonces aférrese a la paz y sígala, como quien persigue una cosa difícil de alcanzar, porque la paz parece esquiva en un mundo de maldad. Siga tras ella con tenacidad y sin descanso. Y voy a leer de nuevo el Salmo 34, 10 al 12, que sin duda lo volveré en otro mensaje a tomar. En otra versión que dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Lo voy a decir a mi manera. ¿Quién es el hombre que desea vivir muchos días para ver el bien? Para disfrutarlos, porque la vida que Dios da es un regalo y cada día tiene que ser un día en que se alegra y se goza. Aún en medio de las aflicciones usted encuentra la razón del gozo en Cristo, para disfrutar por muchos días de felicidad, una vida de paz. Pero hay una pregunta: ¿qué es lo que garantiza que si hace eso tendrá sin duda una vida feliz? Porque creo que es una pregunta que está en su alma.
a flor de labios. ¿Quién garantiza que si hago eso tendré una vida feliz? Bueno, el salmista en el que Pedro se apoya da 3 razones que son garantía que sí va a suceder. Una, porque los ojos del Señor están sobre los justos. En otras palabras, usted no piense que Dios se da por desentendido, sino que sus ojos están sobre usted y se está dando cuenta de lo que está pasando. Es que Dios lo ve y lo oye. Y por supuesto, cuando lo oye responder con maldición, definitivamente, ¿con qué confianza levanta usted sus manos a Él? La segunda cosa, no solo es porque Él ve a los justos, sino la segunda, porque sus oídos están atentos a la oración del justo. Porque Él escuchó que ese justo no habló ni devolvió mal por mal, sino que oró. Y lo escucharon. Y la tercera, y lo escucharon porque los oídos de Dios están atentos. Y lo tercero, esto es porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Ve eso de cerca y hará algo. Y si Dios está atento a eso y su rostro está contra esos y Él va a hacer algo, mi pregunta esta mañana para usted, mi hermano creyente, sería preguntarle a nombre de Pedro, por así decirlo, como si Pedro lo estuvieran diciendo: si Dios lo va a hacer, ¿para qué quieren hacerlo ustedes? Oiga, qué maravillosas ideas de la Escritura, de la palabra. De tal manera que creo que esto es una cuestión en la que se pierde el dominio, donde los creyentes no están dispuestos a ver. Por eso el apóstol Pedro dijo: esta es una cuestión de la voluntad. Cuando dice sed templados, cuando dice sed obedientes, cuando dice ser de un mismo corazón, no está diciendo que Dios va a venir a hacer eso. Eso queda a cargo suyo. Así que esta mañana, mis hermanos, espero que hayan sido bendecidos con esta reflexión del apóstol. Yo no sé si le haya gustado mucho o no le haya gustado, pero a mí me fascina, porque son los consejos así, son las pequeñas zorras. Creo que esas zorras ya crecieron demasiado, porque mucho creyente no mide su lengua. Gracias por recibirme esta mañana. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Agradecemos esta enseñanza que se nos ha traído en la primera carta de Pedro, capítulo 3, basado del versículo 9 al 12, donde usted puso atención a esta enseñanza maravillosa, seguir la paz. Bueno, queremos agradecer a toda nuestra gente que fielmente nos sintonizan estos días que son lunes y que también son los miércoles y viernes a esta hora. Esta enseñanza, tendencias de nuestro tiempo, es unas situaciones que se dan todos los días, por lo cual el pueblo siempre tiene que estar atento su oído a lo que es la palabra del Señor para poderla llevar por obra. Queremos agradecer a nuestra gente ahí en Nueva York, a todos los que nos sintonizan ahí en sus trabajos, en sus labores, en su casita también. Aquí igualmente como en la ciudad de Winston-Salem, donde también agradecemos a Radio Oración 1500 y también en el país de Nicaragua, en Radio Chalón como Radio Estéreo Vida. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes su fiel sintonía, esperando que pueda sintonizarnos una vez más este miércoles a esta misma hora, en el cual es un gozo poder recibir la palabra del Señor. Tendencias de nuestro tiempo, recordando lo que es traído los lunes, miércoles y viernes en este horario. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos.
Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Padre, hoy me postro en tu presencia, trayendo mi alma y corazón. Yo era digno de ser desechado, pero me has amado, aún tal como soy. Yo era digno de ser desechado, pero me has amado, aún tal como soy. Oh, aquí estoy, Señor, para adorarte. Aquí estoy, mi vida entregarte. Tú eres todo para mí, mi esperanza y mi existir. A tus pies postrado, aquí estoy. Me encontraba en un mundo lleno de dolor. Vi en la cruz tus manos traspasadas, vi cuánto me amabas y ahora tuyo soy. Yo tus manos traspasadas, vi cuánto me amabas y ahora tuyo soy. Oh, y aquí estoy. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.